al mundo, Señor, que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en ti, Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Mas tú muestras tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y esa es nuestra celebración, Señor, y ese es nuestro gozo, y será nuestra eterna adoración en los cielos, Padre. Bendito sea, Señor. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar, mi hermano. Y el día de hoy continuamos con la palabra de Dios en el libro a los Hebreos. Bien importante. En esta iglesia creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, es nuestra máxima autoridad, es nuestra base moral y espiritual de todo cristiano. Por eso es que la predicamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. El mismo Jesucristo dijo: cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Solo tenemos dos opciones: o es la palabra del hombre o es la palabra de Dios. La palabra del hombre no se sostiene, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Así es de que hemos llegado hasta este libro. Estoy emocionado porque ahora sí ya vamos casi a la recta final, que se va a poner impresionante, va a agarrar un peso maravilloso y una aplicación maravillosa. ¿Cuál es el contexto de esta carta para no perdernos? Bueno, no sabemos, tiene un autor desconocido. Sabemos que el Espíritu Santo la inspiró a judíos hebreos entre el 65 y 66 después de Cristo, gente que estaba siendo perseguida por su fe, que estaban en la disyuntiva si tenían que abandonar todo su sistema religioso judío e iba a ser suficiente la fe en Jesucristo. Estaban teniendo problemas, estaban desobedeciendo, algunos estaban volviendo atrás, otros estaban creyendo que era Cristo, pero que Cristo era el Mesías, pero estaban diciendo no, porque voy a perderlo todo. Entonces, esta carta está dando una exhortación muy fuerte para decir: Cristo es suficiente y hay que caminar en la fe hacia Él. No te puedes quedar en medio, es perderlo todo. Y comienza hablándonos de quién es Cristo. Lo primero que dice: ¿sabes qué? Cristo es superior, supremo, es el Dios omnipotente, inmutable, eterno, preexistente, mejor que cualquier maestro, mejor que cualquier religión, mejor que cualquier sacerdote, superior a cualquier filosofía. Es el creador entre los que vino a los hombres a buscarlos y a salvarlos. Y nos empieza a hablar de eso, de los hechos inigualables del Señor, un plan de redención de nuestra esclavitud, de nuestra libertad, las buenas intenciones de Dios y misericordia para con la humanidad. Y nos empieza a hablar del costo, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Y nos muestra eso. No es el hombre pretendiendo alcanzar a Dios fallidamente, sino Dios quien vino a buscar al hombre, quien anuncia salvación a través de Cristo. Y Él nos dice en Hebreos, claramente, no sé si lo hayas leído, te invito a que lo estés leyendo, pero claramente Jesús está diciendo: yo fui afligido por tus pecados, completé tu salvación, puedes ser miembro de la familia de Dios a través de mí. Estoy sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En mí tienen todo lo que necesitan. Y entonces nos demanda una respuesta en fe y obediencia. Nos dice: bueno, si Dios es el creador del universo y les está hablando y les está invitando y ha actuado a tu favor, más vale que respondan, más vale que pongan atención, más vale que sean diligentes, que consideren. Y te acuerdas, les viene diciendo: no se rebelen, no se endurezcan, no sean necios, no sean vagos de corazón, no provoquen al Señor con su incredulidad. Y vamos a entrar a un punto muy importante, porque ha venido diciendo ya por segunda vez: retengan firme hasta el fin esta confianza en mí, porque de eso se trata el cristianismo. Y vamos a hablar de eso, la esperanza que les ofrezco. Abandonen cualquier forma de religiosidad externa y caminan en fe para que haya fruto en sus vidas. Y bueno, estamos en esta carta. Ahora ya vimos la necesidad de un sacerdote, ¿no? Nos ha dejado claro esto. El hombre ofendido a Dios, ha transgredido su ley, merece la muerte, no tiene recursos para acercarse a Dios, para hacer la paz con Dios. Entonces necesita un mediador que haga reconciliación. Y dice: Jesucristo vino, se hizo hombre y se hizo nuestro mediador. En su bondad Jesús vino, acortó esa brecha que era eterna entre Dios y nosotros por nuestros pecados. Y nosotros no podíamos ni siquiera salir de la atmósfera aquí, pero Dios desde su eternidad vino y nos alcanzó. Y ese es el más alto propósito, ¿sabías?, del cristianismo, mi hermano.
Dios quiere que recuperemos la comunión rota por nuestro pecado. Dios quiere que tengamos acceso a su presencia y que nada se interponga. Esa es nuestra esperanza eterna. Y para esto Él tuvo que hacer un nuevo pacto. Un pacto basado no en nuestras obras, sino en las promesas divinas que se viven por fe. Y es lo que hemos venido viendo. En Cristo ya no hay más que hacer, y hoy lo vamos a ver con claridad. Nos ofrece una redención, libertad, perdón, perfectos, eternos. Pero dice, lo vimos la semana pasada, esto tuvo un costo muy alto y tenemos que virarlo. Cristo sangró, tuvo que haber sangre, tuvo que haber muerte, porque eso costaba el precio de nuestra salvación, de nuestra libertad. Y el día de hoy no vamos a hablar del costo. La semana pasada hablamos del costo, hoy vamos a hablar de la eficacia. Se parece un poco, pero vamos a hablar del poder de la redención, porque después de esto ya va a pasar la aplicación práctica muy fuerte, ¿no? Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Después va a decir, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, no tengas en menos la sangre de Cristo. Pero nos va a enseñar esto, cómo el cristianismo no se trata de religiosidad, no se trata de ritos o de legalismo. Entonces, ¿cómo nosotros, los cristianos, vivimos un cristianismo que agrade a Dios sin todas estas cosas? Por eso yo titulé este mensaje así: la suficiencia de la redención en Cristo Jesús. Vamos a estudiar de los Hebreos capítulo 10, de los versículos 1 al 18. Vamos a darle lectura. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto, limpios una vez, y no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dios, bendice tu palabra y ayúdame, Señor, a explicar con claridad. Danos corazones dispuestos y listos a recibir tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, cuando habla de sacerdocio, todas estas cosas de ritos, de sacrificios, está hablando en el contexto de lo que es el sistema religioso judío, y nos está mostrando esto, cómo Cristo es superior a eso y no se requiere todo aquello. Y lo primero que nos explica este versículo 1 es que los sacrificios y la religión son ineficaces. Ese es mi primer punto. Vamos a darle lectura a ese primer versículo. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, lo vimos el Yom Kippur, todo esto, hacer perfectos a los que se acercan. Y yo la verdad me he preguntado algo. Me he preguntado y digo, ¿por qué si todo el tiempo estamos diciendo, pues sabes que el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios, reflejada en un estilo de vida? ¿Por qué entonces Dios estableció un sistema religioso? ¿No te has preguntado eso? Bueno, en primer lugar expliquemos eso. ¿A qué llamamos religión? Religión viene de la palabra religar, o sea, el intento del hombre de acercarse a Dios en sus fuerzas, justificarse delante de Dios, ganando su favor, su perdón, su bendición, obviamente en los términos del mismo hombre, con sus propios recursos, con sus propios sacrificios, con sus propios rituales o buenas obras. Pero es el hombre tratando de buscar a Dios. Ahora, con toda claridad vemos que en el Nuevo Testamento es Dios el que busca al hombre.
Es Dios quien establece los términos. Es Dios, como lo dije al principio en la introducción, es quien ha venido a nosotros. Y entonces, Él es el que paga los gastos. Él es el que establece un sistema religioso de obras. ¿Por qué lo hizo? La respuesta es clara. Y Hebreos nos lo viene diciendo. Dios lo que quería hacer era dejar una imagen, dejar esta fotografía, lo que dice aquí era una imagen, una sombra de la realidad. Quería dejar un mapa. Dios quería dejar dibujado en una nación para toda la humanidad, en todas las generaciones, este mapa. Piénsalo así, mira, la historia humana tiene alrededor de 6,000 años de existencia. Creemos que ya está por terminar porque ya viene el Señor, primeramente Dios. Pero en este tiempo específico de los judíos, Dios quería dejar marcada la historia con esta imagen. Lo primero que Dios quería dejar era una imagen fiel de una realidad que vendría, como una promesa. ¿Cuál era esta imagen fiel que quería dejar Dios? Cómo Dios pacta con el ser humano para librarlo de su perdición. Quería dejar eso, lo que se requeriría para que tú y yo y cada ser humano pudiera tener acceso a Dios después de haberle dado la espalda. Otra cosa que quería mostrar Dios con este sistema religioso era que el hombre viera que era pecador, que la paga del pecado es muerte y es sangriento, como lo vimos la semana pasada. Sin remisión, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Quería Dios dejar eso bien claro en las pupilas. Lo tercero era un medio que cubriera al menos los pecados temporalmente de los judíos. Porque si te fijas, de lo que habla toda esta religión judía es de expiación, de redención, de perdón a través de un sustituto, de comunión, de purificación, de aceptación, de acceso a Dios. Pero todo eso era externo y era temporal y limitado. Pero también estaba dando esta realidad. Era como esta fotografía. Ellos tenían que aprender eso. Al ver todo este sistema, soy pecador. Si peco merezco la muerte. Necesito un sustituto inocente que derrame su sangre en mi lugar. Necesito, aparte de eso, un mediador especial. Alguien que se presente delante de mí, delante de Dios, superior a mí, que ore por mí, que estando ahí delante de Dios reciba la bendición y me la traiga de regreso. Claro, requiero arrepentimiento, requiero fe y obediencia. Pero una vez que he sido bendecido por el sacerdote, entonces soy perdonado, soy purificado, aunque sea por un ratito. Y es lo que era el punto de este sistema religioso. Todo esto era una sombra pálida. Es lo que significa esa palabra sombra. Es una sombra pálida. Ni siquiera una imagen de alta definición. Era algo que anunciaba los bienes venideros. Y esto nos da un buen principio, mis hermanos. Por más religioso, místico, glorioso que pareciera, era una sombra y una imagen. No era una realidad. Era un mensaje. El propósito de este sistema era describir algo que Dios quería que entendiéramos, pero no era perfeccionarlo. Y aquellos que se acercaban a Dios no podían tener estas bendiciones de una manera permanente, sino como una promesa por cumplirse. Por eso es por lo que no podían hacer perfectos a los que la practicaban. O sea, no podían completar lo que pretendía o lo que mostraba. Dos cosas sencillas: acceso total a Dios y una salvación completa. Por eso es que cada sacrificio se repetía una y otra vez. Imagínate, ¿cuánto es 1,000,000 de millones por cero? Cero. Era como multiplicar por cero. Nunca se incrementaba, porque no era su fin. Era dar un reflejo, era abrir los ojos y dar un perdón temporal. Por eso yo te pregunto a ti, y esa sería nuestra primera aplicación: ¿quieres acercarte más a Dios, conocerle más? ¿Qué le traes cuando te acercas a Él? ¿Qué traes a cambio de conocerle mejor? ¿Qué das para tener mayor amor, mayor bendición de su parte? Diezmos, ayunos, penitencia, obediencia. ¿Qué das a cambio del perdón de Dios? Te vas a dar cuenta que no necesitas ninguna de esas cosas, porque eso ya lo tienes. Porque según lo que leemos, si vienes en función a lo que tú puedes dar, dice aquí que nada de eso ni te va a mejorar, ni te va a ayudar en absoluto, ni te va a acercar 1 milímetro más a Dios, ni va a mejorar tu salvación. Esa es nuestra primera aplicación. Dice el versículo 2: de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Entonces piensa en estos tiempos. Tú tendrías que traer tu propio sacrificio de lo mejor de tus ovejitas, o sea que el pecado te cuesta, te empobrece, te quita lo mejor que tienes.
Este sacrificio tendría que ser degollado, esta ovejita, mientras tú pones tu mano encima para que vieras cómo deja de respirar, vieras la sangre, vieras cómo a alguien más se le está quitando la vida para que tú no tengas que morir y puedas vivir, para que puedas ser lavado de tu suciedad, de tu pecado y finalmente tener una conciencia delante de Dios sin culpa. Pero dice que estos sacrificios solo cubrían, no quitaban, era algo externo, era algo ritual y siempre dejaban un sentido de impureza y de falta de perdón o de perdón pleno. Te lo daban por un ratito, pero el interior seguía podrido. Ahorita vamos a hablar de eso. El pecado y la culpa seguían carcomiendo tu corazón y tu mente. Porque dice aquí, si hubiera sido así, nada más hubiera sido suficiente uno solo. Pero era uno y otro. Por eso dice el versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Checa eso. No solamente no te limpiaban y quitaban la culpa del pecado definitivamente, sino que al contrario, te estaba recordando tu continua incapacidad, tu pecado. Y de eso se trata la ley. Lo hemos visto en Gálatas, ¿no? La ley es un maestro, es un policía que te trae con el látigo hasta que te deje en el piso clamando, diciendo, no puedo, es imposible que alguien me ayude. Y en ese momento viene Cristo. Eso es lo que hace la ley. Revela tu completa incapacidad y tu completa necesidad, pero no te da una solución. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con ley, a todas estas leyes, todos estos pues cosas por hacer. Pero su propósito es mostrar nuestra incapacidad dejándonos el único camino a la fe. Y es esto, precisamente piensa en las iglesias donde se vive un cristianismo por obras, con todos los no esto, no lo otro, todas las provisiones, y no se pinte y no haga y no toque y no esto y no lo otro. ¿Qué va a producir eso en la gente? Bueno, si eres sincero y deseas agradar a Dios con todo tu corazón, lo que va a producir en ti es impotencia. Si te ponen todos los no, si llegas a la iglesia y te dicen, esta es la lista de lo que, ya eres cristiano, esta es la lista de todo lo que no se debe hacer. Pero lo más típico que produce no es impotencia, es legalismo, es hipocresía. ¿Qué le pasó a los fariseos? Una fachada limpia, hermosa, pero decía el Señor, por dentro un olor de cadáver fresco, ¿verdad? Sepulcro. Porque la ley no funciona. La ley no puede mejorar a nadie, no puede acercar más a Dios, es lo que estamos leyendo. ¿Y sabes qué estaba leyendo yo? Interesante, que en la semana de la Pascua se estima que se mataban hasta 300,000 corderos ahí en Israel. 300,000. Imagínate, todos los sacerdotes estaban ocupados desde en la mañana hasta en la tarde. Tenían que hacer canales especiales que llegaran a un río que se llama el torrente de Cedrón y literalmente ese río se convertía en un caudal de sangre. Pero aún con todo esto lo que nos está diciendo es que con estos sacrificios no tenían mayor acceso a Dios. No tenían una limpieza ni libertad del pecado plena. Y este es un punto importantísimo, mi hermano, porque, por ejemplo, en religiones y filosofías, ¿cuántas veces tienes que ir a misa? ¿Cuántas veces tienes que practicar sacramentos? ¿Cuántas veces tienes que meditar? Y meditar todo este rollo del yoga, una y otra vez. ¿Cuánto tienen que castigar su cuerpo? ¿Por qué? Por el mismo punto, porque no quita la conciencia del pecado. Porque tú sabes que sigues pecando y entonces necesitas una y otra vez otro sacramento, otro tiempo de meditación, otro tiempo de golpear mi cuerpo para ser expiado, ¿verdad? El budismo, el yoga, el islam, ¿cuánto más tienen que ponerse cada hora, poner su tablita de esas y hincarse y orar y hacer reverencia quién sabe cuántas veces para sentirse perdonados? Y pueden hacer eso, pero realmente ni están teniendo un mejor acceso a Dios, ni están quitándose el pecado. Y claro, externamente se ven con cierta espiritualidad, pero en realidad la conciencia de pecado sigue ahí. Porque si fuera así, una vez sería suficiente. Es lo que nos está diciendo. Por eso el simple hecho de tener que estar repitiendo una y otra vez sacramentos, meditaciones, ayunos para alcanzar perdón una vez y luego otra vez, lo que estás diciendo es que es incompleto. Lo que estás diciendo, algo me falta. Esto no está completando lo que estoy buscando. Es como el que está enfermo y toma medicina. La medicina te ayuda para los síntomas, una medicina que no cura, pero te ayuda para los síntomas, ¿no? Entonces, cada vez que tú sacas la medicina, estás acordándote, no estoy sano todavía, sigo enfermo. Y si alguien tiene que estar tomando medicina para sobrevivir, no puede decir que está curado. Pero cuando venimos a Cristo, Él no es una medicina que calma síntomas, como lo hace la religión o la filosofía. Cristo es una cura plena y definitiva. Y el viejo pacto era eso. Una medicina que daba un alivio temporal para recordar pecados, pero el mensaje seguía siendo, tu pecado sigue ahí. Al no poder entrar en la presencia de Dios, el mensaje era, no eres digno,
todavía no eres digno. Y los creyentes del Antiguo Testamento no eran libres de la presencia y de la conciencia de culpa. Ellos no tenían libertad de conciencia. Ahora, ¿qué es la conciencia? ¿Te has preguntado eso? Bueno, la conciencia es este sistema de alerta. Así como el dolor. ¿A quién le gusta el dolor por acá? No nos gusta el dolor, ¿verdad? Pero ¿sabías que el dolor es algo muy importante para ti? Hay personas que padecen de esa enfermedad que no tienen dolor y es un peligro para ellos porque no saben cuándo se rompieron un pie, no saben si algo se les está infectando. El dolor es algo muy importante. Te alerta algo que está mal. La conciencia es como el dolor, pero no en nuestro cuerpo físico, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuestra conciencia reacciona cuando herimos, somos heridos espiritualmente, cuando herimos moralmente nuestra vida con cosas de inmoralidad, como lo haría el dolor en las cosas físicas. Es un conocimiento, o sea, me conozco a mí mismo, que Dios ha puesto en mí y me pone, y como ese semáforo que me dice, esto está mal, esto está bien. Obviamente no es para disfrutarlos, el dolor no es para disfrutarse, sino es para cuidarnos, ¿verdad? En cuanto a la conciencia, ellos no podían sentirse perdonados. Todo el tiempo tenían esto en la mente, en la conciencia, diciéndole, eres culpable todavía. Y tú dirías, bueno, ¿y nosotros los cristianos entonces, que estamos ya en la fe en Cristo, qué hay de nuestra conciencia con respecto a la condenación y el pecado? Te voy a dar un texto, porque en cuanto a eso, quizá puedas darte cuenta dónde estás justo en este momento. Fíjate lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el punto, en Cristo. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué significa esto? ¿Que ya no tenemos conciencia de pecado? No significa eso. Al contrario, más vale que cuides tu conciencia y que no la ignores. Acuérdate, Dios te ha dado una conciencia como el guardián que te cuide para andar en la verdad, en obediencia, en amor al Señor. Cuando a alguien se le descompone la conciencia, es ya un pecador desvergonzado. Son aquellos que creen, pero que están condenados. Pero por no escuchar su conciencia, ya no distinguen entre lo bueno y lo malo, lo amargo, lo dulce, las tinieblas y la luz, lo santo de lo profano, ¿verdad? Por estar callando y callando la conciencia y la dejan cauterizada. Pero lo que sí nos está diciendo es que nosotros los creyentes en Cristo ya no tenemos esa culpa del juicio de Dios. Cuando venimos a Cristo en fe y arrepentimiento, en verdad recibimos perdón, aceptación, salvación, acceso completo a Dios. Es lo que estamos viendo hoy. Y si llegamos a pecar, abogado tenemos para con el Padre. Su sangre nos limpia de toda maldad cuando venimos en genuino arrepentimiento. Primera de Juan 4:17 dice, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como Cristo vivió en este mundo. Lo vamos a ver eso un poquito más. Pero esa es la diferencia, mi hermano. Nosotros los creyentes oramos, deberíamos de ayunar, nos congregamos, venimos a la palabra de Dios. Pero hay una diferencia. No venimos para ser justificados o perdonados y no irnos al infierno, no, sino porque ya fuimos justificados, perdonados y aceptados. Entonces anhelamos ser transformados a la imagen de Cristo y lo hacemos en respuesta a lo que ya se nos dio, no para recibir nada. Por eso nos dice, si al practicar todos estos ritos y sacrificios, el judío verdaderamente quedara limpio y quedara limpio de conciencia, un sacrificio hubiera sido suficiente. Pero entonces, ¿por qué una y otra vez se tienen que volver a hacer y mencionar los pecados una y otra vez? Nos dice el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden. ¿Qué dice? No pueden quitar los pecados. Era solo externo. Cubrían el pecado. Daban una promesa. Y cuando lo hacían ellos de la manera correcta, venían al Señor en verdadero arrepentimiento, con fe, había un juicio de Dios inmediato que era eliminado, pero era algo externo, no podía quitarlo de raíz. Y esto es algo muy importante, mi hermano, que lo chequemos. Lo que tú ves en tu pecado, ¿verdad? Lo que tú y yo vemos como pecado, adulterio, robo, odio, mentira, eso es manifestación del pecado, es síntoma de que algo mal está dentro. Pero en sí el pecado del ser humano habita en el interior, en el corazón. La Biblia dice que tenemos una naturaleza caída, que todos nacemos pecadores, esclavos del pecado. Y eso es lo que nos está diciendo. Ningún rito, ninguna religión nos lo puede quitar. Por eso el religioso puede suprimir de alguna manera los síntomas de su pecado, ¿no? Con legalismos, con reglas. Tú llegas a una iglesia, no, este sí es un cristianazo porque sí sigue las reglas. Y te dicen, no hagas, no toques, no te muevas, no respires, vístete de esta manera, pero sin un nuevo nacimiento lo que pasa, y sin una nueva naturaleza en el
corazón que recibes cuando te rindes a Cristo, lo único que sucede es que la persona es esclava y amargada y llena de culpa y de remordimiento por dentro, porque sigue teniendo esta culpa. Por eso, ¿te acuerdas de este tiempo de los monasterios? ¿Por qué crees que surgieron los hábitos? Los hábitos de los monjes y todo eso, de una bata y de que sea rasposa y que te lastime. Bueno, en un deseo de apagar externamente estos deseos, los síntomas del pecado, se hacían estas cosas. Y no nada más, lo que sucedía era que no les ayudaba. Al contrario, agravaba la situación. ¿Sabes qué cuenta la historia? Que cuando un monje sentía deseos carnales, se aventaba a matorrales espinosos, literalmente, para no sentir eso. Lo peor del caso es que cuando lo veían después, los demás decían, ya te vimos, ¿en qué andabas pensando, no? Algunos otros hasta llegaron al punto de castrarse, imagínate. Pero eso no les ayudó para nada, porque el problema estaba dentro de ellos. Seguía ahí. Eso es lo que hace la religión, un deseo de apagar todo lo externo, pero el problema está dentro. Y es lo mismo, si tú pretendes por tu propio esfuerzo o por tus sacrificios o por tu fuerza de voluntad limpiarte de tus pecados, buena suerte. Lo único que estás haciendo es ponerte la ley. ¿Y sabes qué va a pasar? La ley va a revelar con toda su fuerza tu naturaleza caída, lo pecador que eres. Te va a llevar hasta que reconozcas que necesitas un Salvador, un nuevo nacimiento, libertad del pecado. Por eso se dice que el creyente, has oído lo que dice la libertad en Cristo, es esto. Porque Cristo cuando viene a nosotros nos limpia desde dentro, desde la raíz. Y el resto sucede como una consecuencia, ya no hay síntomas. Por ejemplo, hablando de mi esposa, ella era fumadora y bien. Cristo la hizo libre de ese hábito. ¿Y qué crees? Cuando sucedió, ella no estaba sufriendo por dejarlo. Ni tampoco cuando llegó a la iglesia nadie le trajo la ley diciéndole, eres una pecadora porque estás destruyendo tu cuerpo, porque estás siendo un ídolo de esas cosas. ¿Sabes qué hubiera provocado eso en ella? Más ganas de seguirlo haciendo. Y una impotencia por dejarlo. Lo mismo yo con el alcohol y con muchos malos hábitos. Simplemente, ¿sabes qué pasó? Se fueron el día que yo tuve un nuevo nacimiento. Cristo me hizo libre, igual a mi esposa. Yo no me liberté solo. Quise hacerlo y nunca pude. ¿Por qué crees que en esta iglesia no te marcamos los nos? No hay una lista allá afuera de todo lo que no debes de hacer y persínate y haz esto y lo otro antes de cruzar, cuidado con esto y con lo otro. Cuando estemos en esta fecha no te vistas así y así y no comas aquello y todo eso. ¿Sabes qué es lo que hacemos? Presentarte a Cristo para que le conozcas, para que Él trate contigo, para que aprendas que en Él tienes libertad, para que aprendas que es un gozo obedecer a la verdad, para que aprendas que Él puede llenarte a plenitud y llenar cualquier vacío que deje cualquier vicio o cualquier mal hábito. Y ese es el legalismo, No hagas, no toques, no digas, no respires. Expresamente, ¿qué? Oye, ¿a poco hay en tu religión? Y te prohíben bailar y fumar. Y te prohíben celebrar Navidad y Halloween. Y si yo dejo de hacer todas esas cosas para que Dios me acepte y me bendiga y de alguna manera yo perfeccione mi relación con Él, lo que estoy haciendo es que sigo en el viejo pacto y no soy libre. Y lo que nos dice este texto es que Cristo ya me limpió, ya me lavó, ya me salvó, nada me puede arrebatar de su mano, soy libre. Y lo que sea que haga es en respuesta a lo que Él ya hizo por mí. Obviamente no voy a usar mi libertad para seguir pecando deliberadamente, ese sería un extremo grotesco, ¿verdad? Y sería deshonrar a mi Salvador, ya vamos para allá. Sería menospreciar a Cristo. Pero yo con esa libertad que he recibido en Cristo, libertad de mi pecado interno, voy a procurar hacer lo que me edifique. Voy a procurar abandonar lo que me arrastra a mi vieja vida. Pero yo no voy a estar automejorándome, o mucho menos tratando de mejorar mi salvación o la bendición de Dios. Eso ya es inmejorable porque Cristo ya lo dejó perfecto. Es lo que nos quiere decir el texto. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1 que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya fui aceptado, ya fui adoptado, ya fui hecho heredero. Nada me puede arrebatar de su mano. Eso es lo que dice la Biblia, que Cristo ya lo hizo. Y el autor menciona en el Salmo 40, en la siguiente parte, es mi punto 2. El sacrificio de Cristo es suficiente, eficaz y agradable a Dios. Mientras que la religión y lo otro es impotente, esto es suficiente. Versículo 10 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado
no te agradaron. O sea, Dios les había dado este sistema como un símbolo, pero ellos ya lo habían tomado como un sustituto y había perdido toda la esencia. Al punto de que cuando Jesús vino, no reconocieron a su Cordero, lo rechazaron. ¿Cuál fue el problema de estos judíos o de estos israelitas? Cayeron en la mentira de que lo que Dios quería era sangre, que lo único que le importaba a Dios era que hicieras el rito bien hecho y ya, aunque no significara nada para ellos. Y entonces una y otra vez en los profetas los empieza a reprender. Checa por ejemplo Amós 5, 21 al 24. Dice: yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Imagínate, lo hacían ya perfecto, pero ¿qué les dice Dios? No me gusta. Versículo 22. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni voy a prestar atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. 23, checa. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras. Checa lo que quería el Señor: que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. O sea, llegó el momento en que lo último que les importaba era Dios. Y este símbolo hermoso lo convirtieron en una religión para torcerle la mano a Dios. O sea, Dios, aquí vengo, ya te hice mi sacrificio, ya hice el otro, ahora sí, venga, me debes, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros en nuestra ignorancia? Buscábamos ídolos hechos a nuestra imagen, ¿verdad? Para que esos ídolos hicieran lo que yo quería, porque no me importaba lo que Dios quería, ni quería hacerlo yo tampoco. Entonces esto es lo que realmente nos limpia y nos quita el pecado y nos acerca a Dios. ¿Quién entró al mundo? Jesucristo. ¿Cuál es el cuerpo que está mencionando? El cuerpo de Jesús, y eso es lo que está diciendo. Cristo mismo sabía que Él sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su cuerpo sería sacrificado por nuestros pecados una vez y para siempre. Y esto sería lo único agradable a Dios. Checa el versículo 7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, date cuenta de esto. Es la obra de Jesús quien vino a agradar al Padre con un solo sacrificio, con una vida perfecta de obediencia. Ahora, ¿cuál es esta voluntad del Padre, mi hermano? Porque esto nos tiene que hablar. Esto de Hebreos nos está dando un fundamento precioso en cuanto a nuestra salvación. ¿Te acuerdas de la noche en Getsemaní antes de ser entregado? ¿Qué dijo Jesucristo? Marcos 14:36. Y decía: Abba, Padre, papá, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. ¿Qué era esa copa? Pues la cruz. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, ¿cuál era la voluntad del Padre? ¿Cuál era la copa, mi hermano? El cordero de la expiación que vimos hace una semana. ¿Qué iba a hacer ese cordero de la expiación? Llevar sobre sí los pecados de todo el pueblo. Quiero que pienses un momentito en esto. Ya lo vimos la semana pasada, pero lo asqueroso, lo terrible, lo grotesco, lo violento de nuestros pecados. Apenas ayer sábado, no sé si lo viste en las noticias, pero un hombre entró a una sinagoga y mató a 11 personas, hiriendo unas cuantas más. Bueno, pues te voy a decir así como suena, pero Cristo llevó sobre sí los pecados de ese hombre. Obviamente no quiere decir que él no va a ser castigado por sus pecados, pero si él confía en Cristo y se arrepiente, por Cristo puede recibir salvación. Pero este es el punto. Cristo, como esa ovejita que se le ponía la mano, le imponía la mano y tenía que sentir cuando era degollado, también Cristo recibió sobre sí mismo cada pecado de cada pecador. Así de horrible. El punto es este: tú y yo creemos que somos menos pecadores porque no hemos ido a hacer un tiroteo, pero delante de Dios cada pecado, cada transgresión merece condenación eterna, porque Dios es perfectamente justo. Ahora que hemos estado en esto del evangelismo, ¿has mentido? ¿Sabes que la Biblia dice que eres mentiroso? ¿Has codiciado a una mujer o un hombre en tu corazón? La Biblia dice que eres adúltero. ¿Has odiado a alguien en tu corazón? La Biblia dice que eres homicida. ¿Has robado algo, aunque sea pequeño? La Biblia dice que eres ladrón. Y delante de Dios eres culpable, reo de muerte. Pero ahí es donde comienza la salvación y la fe. Cuando reconoces esto, cuando reconoces que no eres lo suficientemente bueno como para ser salvado por ti mismo. Si tú no crees esto, estás siendo incrédulo. Si tú dices: no, pues es que yo no soy tan malo. Y eso es lo que lleva a la condenación a la gente, no entender la seriedad de su pecado, de su problema con Dios. Porque entonces estás teniendo en menos el sacrificio de Cristo, quien en verdad cargó con las maldades de todo mundo. Desde el día de tus maldades y de las mías, desde que naciste hasta que vayas a la tumba.
Y esa fue la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál fue la voluntad de Dios? Lo que vimos hace 2 semanas. Que tuvieras un sustituto. Que fuera su sangre derramada por ti. Pero esta vez ya no es una ovejita o un cordero, sino el mismo Hijo de Dios, que se entregó voluntariamente. Ahora piensa en esto y escucha Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que está diciendo es eso. El nuevo pacto por eso reemplaza por completo el antiguo pacto. Versículo 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. O sea, en otras palabras, debía ser clarísimo para estos judíos que estaban indecisos que aquello era temporal e ineficaz y que Dios mismo ya lo había anunciado y que Cristo era la realidad. Él era el cuerpo de la sombra. Versículo 10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Claro, lo que no pudieron ni podían hacer los sacrificios de animalitos, por más que impusieran sus manos los israelitas en ellos para transmitir los pecados, porque eso es lo que hacían. Todos era un símbolo. Pero en Cristo en verdad ha llevado nuestras maldades y recibió nuestro castigo, la ira de Dios que cada uno de nosotros merecíamos. ¿Y sabes cuándo es cuando nosotros ponemos las manos sobre Cristo para transmitirle nuestros pecados, para que Él haya sido castigado por nosotros, como lo hacían los israelitas sobre la ovejita? Cuando reconoces la seriedad de tu pecado y entonces reconoces la bondad inigualable de Dios. Es cuando sucede eso, cuando damos ese paso de arrepentimiento, fe y obediencia y confianza en Cristo. ¿Y sabes qué, mi hermano? Ese es el cristianismo. Cristo no fue a la cruz para que dijéramos, ay, pobrecito, qué feos esos judíos, qué injustos. No, tampoco Jesús vino para que dijeras, es que fue un gran maestro de la historia para dejarnos un ejemplo a seguir de cómo ser una mejor persona. Nada que ver, si Cristo era sin pecado, ¿cómo alguien podría ser sin pecado? Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, a hacer lo que le agrada al Padre, vivir la vida perfecta que tú y yo jamás pudimos vivir y recibir sobre sí el castigo de tus maldades y las mías. Y en ese sacrificio, dice, en ese sacrificio de su cuerpo fuimos santificados. ¿Qué significa esto? Hagiazo, apartados por Dios y para Dios. Pero ya no temporalmente. Eso es maravilloso, mi hermano. A nosotros nos toca santificarnos para Él, pero Él nos apartó para Él. Nosotros ahora sabemos que estamos en Cristo porque Él nos apartó con su sangre, pero ahora nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿no? Esa es santificación. Lo hacemos con el poder del Espíritu. Dice eso en Colosenses. No hagan morir en ustedes fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, toda pasión, todo lo terrenal, malos deseos, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Por el poder del Espíritu Santo podemos tener una santidad práctica que sea coherente entre lo que creemos y lo que hacemos, ¿no? Pero es algo muy importante. Pero ve haciendo cuentas, porque esto es el fundamento del cristianismo. El cristianismo no son obras, no son reglas de no toques, no digas, no te pongas, no comas. Porque ya vamos casi para el cierre de este libro, mi hermano. Y es bien importante que entiendas, porque este es el mensaje de la palabra de Dios. Punto número 3. Quita el pecado para siempre. La obra de Cristo. Dice así, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Checa los contrastes que hay. ¿Te fijas? Todo sacerdote, imagínate, había 24 órdenes diferentes de sacerdotes levíticos. Cientos de ellos, con diferentes turnos. Pero aunque se juntaran todos y todos hicieran un sacrificio por el pecado, nunca había sido eficaz. Otra, ellos se la vivían corriendo de aquí para allá. Imagínate 300,000 animales. Y en el tabernáculo, en todo el tabernáculo, ni en el lugar santo, ni en el santísimo, ni afuera, no había una sola silla para sentarse. ¿Por qué? Porque era constante, trabajo, porque nunca era eficaz, nunca completaba. Pero ¿qué me dices de Cristo? Según este contraste, sacerdote eficaz, definitivo, sentado a la diestra del Dios Altísimo, significa que ya lo completó, infinitamente superior, que consumó nuestra redención a la perfección. O sea, ya no hay más que hacer. Y es suficiente para proveer perdón, reconciliación, aceptación de parte de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Otra vez lo repito, que esté sentado a la derecha del Padre, que no hay más que hacer.
No hay más que agregar. Tienes que pensar eso. No sé cómo estés viviendo tu religión, perdón, tu cristianismo, porque a veces vivimos una religión y esa es nuestra tendencia. Tienes que pensar, no hay más que agregar. Tus sacrificios no mejoran tu salvación. Tus diezmos no mejoran tu salvación. Tus ayunos, incluso que dejes tus malos hábitos. No, pues es que ya me estoy portando bien, pues para agradar a Diosito. O sea, ciertamente esas cosas te benefician a ti y es un gozo para Dios que andes en bien, pero ya no te acerca más a Dios. Porque si estás en Cristo, ya estás donde tienes que estar. ¿Me explico? Dice el versículo 13: de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Eso es impresionante, mi hermano, porque mientras que estos sacerdotes están moviéndose de allá y para acá, haciendo una matazón terrible, sin un lugar para sentarse, ¿dónde está Cristo? ¿Ya lo leíste hace ratito? ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. ¿Y sabes qué está haciendo? Está esperando. O sea, está sentado pacientemente esperando. ¿Qué significa eso? No hay más que hacer. Solamente está esperando algo: que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, que Él venga de nuevo y tome su reino. Pero ya todo está terminado. Lo vimos la semana pasada. La consumación de los siglos ya fue cuando Cristo vino. Piensa en eso. Está sentado esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. No está preparándose porque está diciendo: híjole, ya es domingo, tengo que bajar a ser sacrificado otra vez. No, la Biblia es muy clara. Hoy Cristo, nuestro Salvador, está como vencedor a la diestra del Padre. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, ya lo venció. Hizo algo que el antiguo pacto jamás pudo hacer: destruir la muerte, destruir a Satanás, el príncipe del imperio de la muerte. No solo eso, ¿te acuerdas Colosenses 2:14-15? Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Esto es lo que ocurrió, ya sucedió. Y justamente después, en esta parte en Colosenses, te encargo, lee todo el capítulo. Es cuando dice que nadie los condene por lo que comen, por lo que beben, si celebran o no días santos o ceremonias, rollos de que no toques, no digas, no manejes. Eso jamás ha ayudado. Y en Cristo no importa, porque la salvación ya está completa. No importa para ganar salvación. Pero ahorita vamos a ver para qué sí sirve. Entonces, Cristo ya triunfó sobre Satanás, Cristo ya triunfó sobre ángeles caídos, Cristo ya ganó sobre los gobernantes y autoridades de todos los tiempos que ahorita están deteniendo con injusticia la verdad. Y lo único que estamos esperando es que se cumpla Filipenses 2. Eso es lo único que estamos esperando como cristianos, mi hermano. Filipenses 2, 9, 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que de los cielos que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sus enemigos le dieron su mejor golpe a Cristo. ¿Sabes cuál es? Dice la Biblia que el aguijón del pecado, ¿cuál es? La muerte. Ese era el guerrero invencible de Satanás, ¿sabías? Con ese nos mantuvo esclavos, dice la Biblia. Y con ese le dieron a Jesús con todo. ¡Pum! Lo mataron en la cruz del Calvario. Y no sabían que lo que estaban haciendo era matar la muerte que a todos nos correspondía. ¿Pero qué sucedió después del tercer día, mi hermano? Venció a su mayor guerrero. Por eso tú y yo vivimos, y aunque muramos en este cuerpo, vamos a vivir por la eternidad. Porque Cristo conquistó la muerte. Por eso que no te vengan a decir que un cristiano puede ser poseído o cosas por el estilo, con cuentos que te hagan temer a Satanás. Este rollo entre el bien y el mal no es en el cristianismo. Satanás es un siervo de Dios y está vencido. Sus huestes han sido vencidas. Todo lo que ves en este mundo, toda esta injusticia, el tiempo está contado. ¿Sabías eso? Eso es lo que dice la Biblia. Hay un cronómetro. 10, 9, 8, porque Cristo ya viene. Y todos sus enemigos, incluyendo todos los gobiernos antidios, todo van a ser puestos por estrado de sus pies. Por eso es que para nosotros, ¿por qué crees que la Biblia dice con toda claridad? No te preocupes, hijo, en el mundo tendrás aflicción, confía. Y si te va mal, no te preocupes, porque hasta eso va a ayudarte para bien.
Por eso dice la Biblia así. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Con los vencidos o con los vencedores? Los vencedores son los que creen ese testimonio de lo que ya hizo Cristo, no sus obras, no ritos. Dice, punto número 4, este sacrificio sí nos ha perfeccionado para siempre. Dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Checas el énfasis una y otra vez, una ofrenda, solo una y fue suficiente. Y ahora no se refiere a que nos hizo maduros espiritualmente, sino que completó nuestra salvación. Cuando tú confías en Cristo, cuando tú pones tu mano sobre Él, confiando en Él, reconociendo tus pecados, lo que sucede es que tu reconciliación es hecha. Tus pecados son redimidos. Y te haces esa deuda que fue pagada, la tomas sobre ti. No la deuda, sino el perdón de tu deuda. Y entonces ya no hay más que ofrecer. Y en ese sentido, en cuanto a la fe con Cristo, no hay religión que valga, no hay rito, ni sacrificio, ni legalismo. Es algo muy interesante, muy importante, mi hermano. Porque hoy en día hay 3 tipos de personas. Los que conocieron la palabra, pero no perseveraron amando este mundo, se resbalan y otra vez se entregan a su naturaleza pecaminosa y niegan a Cristo. Es algo muy grave. Pero también están los que tropiezan hacia adelante. ¿Sabes cuáles son esos? Los que se vuelven legalistas. Unos se van para atrás y unos tropiezan y se van de boca. Los que se vuelven legalistas, ¿sabes cuáles son los que se vuelven legalistas? Los que no creen y deciden que no son tan malos y que deciden que ellos sí pueden limpiarse por sí mismos y se pueden justificar delante de Dios. Es también muy grave, el fariseísmo. Y el tercer tipo de persona, los que se rinden a Cristo, los que dejan de confiar en sí mismos, los que con una fe genuina creen que todo esto que te estoy diciendo, que la obra de Cristo es verdadera y ya sucedió y es digna de confianza, entonces reciben salvación perfecta, completa, y son apartados para Dios para siempre. Y luego podrías decir, bueno, pues entonces es pura fe, pues. Sí, pero la fe genuina produce fruto de justicia, de obediencia. ¿Te fijas? Es una cuestión de verlo. Esta es una línea que es difícil de entender. Y yo te voy a decir, va a ser imposible de entender si tú no has nacido de nuevo. No puedes entender, es algo que no puedes entenderlo hasta que no recibas vida nueva en tu corazón. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede entender la diferencia entre portarte bien, presionado por leyes y reglamentos, empujado por culpa y condenación y vivir frustrado por nunca llegar al estándar, o vivir en la libertad que Cristo ofrece obedeciendo a Dios. Este es el ejemplo, lo hemos visto antes. Un religioso vive como un tigre enjaulado, mi hermano. Ese es un religioso. Va tras las rejas, soñando con salir y agarrar a su presa y comérsela viva si fuera posible. Frustrado por no poder hacer con libertad lo que tanto ama. Es que ya no quiero, a mí me gusta el alcohol, me gusta las mujeres, me gusta esto, saborear, ¿qué daría yo por estar allá? Un ratito nada más. Ese es el religioso. No lo hace porque está en una jaula, porque no lo dejan. Pero alguien que ha nacido de nuevo, en quien el Espíritu de Dios vive en él, se da cuenta de pronto que aborrece su pecado. Dice, si no, ya no me gusta la carne. Tengo un nuevo apetito, deseo la justicia de Dios. Pero ya es algo natural, es fruto. Tienes que entender eso, la Biblia habla de eso, es un fruto. Dime una cosa, ¿alguna vez has visto un naranjo gruñir o lamentarse o culparse? Es que no di suficientes naranjas este año. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con ese naranjo? Si está en una buena tierra, con su agüita, debajo del sol, ¿qué va a pasar? Simple y sencillamente da fruto. Ese es el punto. Es transformación. Estamos hablando de un nuevo nacimiento, de una persona diferente. Por eso checa tu fruto. ¿Cómo vives? ¿Cuál es tu condición? Tu estilo de vida es un buen cronómetro para saber dónde estás. Quinto punto y el final. La redención no solo nos liberta del pecado, sino que nos ofrece una nueva naturaleza. Y es esto que acabo de decir. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, pero checa esto, me gusta eso, porque el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal o dinámica de Dios. Es una persona que habla, que da testimonio, la tercera persona del Dios trino. Pero checa su testimonio, Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. Aquí está el nuevo nacimiento. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Este es el nuevo pacto.
hecho por el sacrificio de Cristo, lo que el sacrificio de Cristo puede dar. No solo nos quita el pecado, nos purifica, limpia nuestras conciencias de culpa. ¿Sabes qué también hace? Nos transforma. Quita ese problema de fondo, nos limpia de dentro hacia afuera como un calcetín volteado al revés. ¿Dónde está nuestro verdadero problema? Ahí está, lo limpia. O sea, como lo dije hace unas semanas, no está limpiando un viejo hombre, no lo está ojalateando y pintando. No somos viejas criaturas parchadas. Cristo no viene y nos parcha y dice, pues ahí la llevo ya. No, somos nuevas criaturas redimidas. Porque lo que está diciendo aquí es que el Espíritu Santo escribe en nuestros corazones la ley. ¿Qué significa esto? Mi corazón es el centro de mi voluntad. Antes, con un corazón podrido, perverso y esclavizado al pecado, solamente me arrastraba a hacer el mal. Pero ahora el Espíritu Santo que habita en mí ha instalado la ley en mi corazón como un nuevo software. Ahora está en mi voluntad y deseo hacer su voluntad. Ahora mi decisión es seguirla y no apartarme ni a izquierda ni a derecha, porque el Espíritu Santo está en mí. No solo eso, le escribe en mi mente. ¿Qué significa eso? Bueno, la Biblia declara que cuando no has recibido un nuevo nacimiento estamos confundidos, vivimos en tinieblas. Mira lo que dice Efesios. Estamos enfermos, no es una cuestión de, como dicen las noticias, no, pues es que está enfermo mentalmente, no es que lo maltrató su papá, por eso es que vino y mató a todos. No es así. La Biblia declara que es un problema de corazón y se llama pecado. Mira lo que dice Efesios, ya lo hemos leído. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto, se les gusta toda clase de impureza. Pero chequen Cristo. Ahora no solo mi voluntad es cambiada, sino que mi entendimiento también es renovado. Soy limpiado, ahora veo con claridad. Efesios 4, 21 al 24 dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu, ¿qué dice ahí? Les renueve los pensamientos y las actitudes. ¡Wow! Pero ¿qué tenemos que hacer? Pónganse la nueva naturaleza creada para hacer la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Esa es la imagen del corazón y la mente transformados, no por mí. Entiende eso, mi hermano. No se trata de un esfuerzo de mi fuerza de voluntad. No es que, ¿cómo vas? No, pues ya le estoy echando muchas ganas para cambiar. Buena suerte, mi hermano. Es Cristo está en mí. Y hay algo para lo que sí le tienes que echar ganas, porque dice aquí que te pongas el nuevo vestido, el de la nueva naturaleza. Hay algo que sí le tienes que echar ganas, andar en su espíritu, para que te transforme. Porque como te comenté la semana pasada, tenemos ese viejo hombre nosotros como un cadáver y lo estamos arrastrando por todos lados hasta que venga Cristo y nos lo quite finalmente, este cuerpo. Y si tú no andas en el espíritu, lo que sucede es que ese cadáver se levanta y te empieza a dominar otra vez. Pero ya no porque no seas libre, antes no tenías opción, ahorita sí tienes opción. ¿Cómo entonces desechar ese viejo hombre? Me has oído decir por 7 años lo mismo. Cuida tus disciplinas espirituales. ¿Qué te habló el Señor esta semana? ¿Qué te habló el Señor la semana pasada? ¿En qué vas en tu lectura bíblica? ¿Cómo vas con tu memorización? ¿Cómo vas avanzando en tus tiempos de oración con tu esposa, con tus hijos, tú? ¿Qué dice el discipulado de aprendiendo a ser un discípulo? Escucha con atención, repasa lo aprendido, escudriña las escrituras, medita en ellas, memorízala. Entonces tu vida va a dar fruto y te vas a poder multiplicar. ¿Qué otra cosa? Valora tu comunión con los hermanos. Sé disciplinado. No, no voy a ir a la iglesia, hace mucho frío. Tengo mucho trabajo. Bueno, buena suerte, mi hermano. Aparta tiempo para los discipulados, para lo que se hace acá. Porque si no, tu tendencia, cuando dejas todo esto de lado, ¿qué es lo que sigue? Inmediatamente comienzas a ver tu cristianismo como reglas. No, pues yo ya cumplí, ya fui a la iglesia, ya hice mi buena obra del día, ahora sí, Señor, me debes, viene. Es el camino directo a la hipocresía, mi hermano, al legalismo. Y este era el punto para los creyentes del viejo pacto. ¿Qué hacía la ley? Trae a la memoria los pecados. Al traer tus sacrificios. Eso es lo que hacía la ley. Y no puedes permanecer ahí. Tienes que venir a la palabra y a la verdad.
porque Cristo con un solo sacrificio ya completó todo. 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Esta primera parte es un buen principio para perdonar. Perdonar es no acordarte de los pecados de alguien. Y es disciplina, es decir, no, ya no me debes nada, ya no me debes nada. Pero checa lo que dice aquí. Pues donde hay remisión de estos, donde ya se pagaron, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué hacía el viejo pacto otra vez? Cubría los pecados, pero seguían ahí. ¿Te acuerdas cuando Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel? Todavía no estaba el tabernáculo terrenal. Esto es en el viejo pacto. Y eso es lo que sucede cuando andas nada más con puros sacrificios. Moisés ya había estado en el Sinaí, ya les había traído la ley, ya les había rociado con sangre, ellos ya habían pecado con el becerro de oro. Pero esto es lo que sucede cuando estás en la religión, cuando es pura religión, pues. Porque puedes estar aquí y vivir pura religión. Dice Éxodo 33:3. Suban a la tierra donde fluye leche y miel, sin embargo yo no los acompañaré porque es un pueblo terco y rebelde, y si lo hiciera seguramente los destruiría en el camino. O sea que Dios está airado constantemente porque somos pecadores. Necesitamos estar bajo el sacrificio de Cristo. La ira del Señor estaba latente contra ellos. Y ellos tenían que tener cuidado con el siguiente Yom Kippur. Si no hacían bien las cosas, aguas, porque si no las plagas llegaban. Y en un día morían miles por su pecado. Pero cuando Cristo pagó la deuda, mira nada más su promesa. Tienes que ver esta promesa clara en tu corazón, mi hermano, porque esta es nuestra fe. Dice aquí que por un sacrificio perfecto, ¿qué dice? Dios ya no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Eso de revolucionar tu mente, mi hermano. No porque tenga mala memoria, sino porque decide no recordar. Porque si estás en Cristo, ahora eres vestido de Cristo. Y Dios ya no te mira como un socio pecador, mira a Cristo en ti. Qué impresionante, mi hermano. Eso se llama justificación. Estos son los bienes venideros. No solo nos limpia, nos purifica, nos quita el pecado, nos transforma, sino que nos viste con la justicia y la perfección de Cristo. Y este perdón es una realidad en Cristo, mi hermano. Ya no hay más que puedas hacer de la salvación que Cristo ya hizo por ti y por mí. Su perdón ya es un hecho. Por eso la Biblia dice que nada nos puede arrebatar de su mano. Y la palabra no deja de mencionar esta misma idea de muchas maneras. Piensa en eso. ¿Cuántas veces hemos visto esto en Hebreos, mi hermano? ¿Y de cuántas maneras? Yo creo en cada capítulo, ¿sí o no? Te voy a decir por qué. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es rebelde y se revela. El evangelio no es difícil de entender. ¿Sabes qué es lo que tiene? Que es un insulto al orgullo humano. Te voy a decir por qué. Y te voy a recordar un poco de lo que dijo Heriberto. La Biblia todo el tiempo nos está diciendo, no puedes, eres inútil, mejora tus obras. Tu máximo esfuerzo delante de Dios no es nada, es como un trapo de inmundicia. ¿Y sabes qué sucede con eso? Ofende nuestro orgullo y nuestro intelecto. Porque a nosotros nos gusta otro tipo de evangelio. Nosotros nos gusta oír, sueña, saca el campeón que hay en ti. Tú puedes alcanzar lo que te propongas y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y nos encantan, ¿verdad? Nos encantan esos programas donde el que estaba en coma por 20 años se recuperó y hasta se hizo un maestro de artes marciales. ¡Wow! ¿No? Ese que por la obesidad estaba a punto de morir ya tiene un six-pack y ahora es un modelo. Órale, eso me gusta, ¿no? Alguien que era el que vivía más pobre del planeta ahora es el presidente y se convirtió en un doctor. Eso nos gusta. Pero no nos gusta lo que la Biblia dice de nosotros y que es la verdad. Y lo que decía Beto Hermosillo. Rata, cucaracha o pulga. Tu sola presencia es suficiente para que Dios dijera, ¿dónde está el que fumiga aquí? Oye, ¿por qué se metió esto para acá? ¿Y sabes qué? Nos ofende y tropezamos con Cristo. Pero si eres bíblico, esa es la verdad, hermano. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que no tenía valor. Lo que era merecido que lo pisara o lo fumigara. Pero por el contrario decide amarnos de gratis y nos salva. Y cuando tú entiendes esa condición delante de Dios de rata, cucaracha, de pulga, entonces puedes decir, Señor, ¿cómo es posible
¿Cómo pudiste dar tu vida por alguien como yo? Y entonces puedes valorar su amor y su misericordia, porque si no todo el tiempo estás viviendo pensando que no mereces. Yo no merezco esto, Señor, ¿cómo me haces esto a mí? Pero cuando entiendes quién eres, mi hermano, puedes ver este amor exótico, incalculable de parte de Dios. Y entonces es cuando puedes comenzar a adorar a un Dios diferente. Puedes decir, este es un Dios diferente. ¿Qué Salvador tengo? ¿Y sabes qué? Cuando empiezas a leer la Biblia desde este punto de vista, te empiezas a ver la fotografía completa. Ya no dices, ay, pobrecito de Jesús, no. Ya dices, yo soy esa multitud gritando, crucifíquenle. Yo soy ese ciego de nacimiento que nunca había visto la luz. Yo soy ese leproso inmundo muriendo en vida, sin sensibilidad, como un cadáver andante. Yo soy esa mujer con flujo de sangre impura que gastó todo lo que tenía en médicos y no le iba mejor. Yo soy esa mujer adúltera que merecía ser apedreada, pero que no fui condenada por el amor y la misericordia de Dios. Yo soy ese paralítico con más de 40 años sin poderse mover por sí mismo. Yo soy ese hijo pródigo que gastó todo lo que tenía en rameras y que termina comiendo comida de cerdos. Yo soy Lázaro, ese cadáver putrefacto de 4 días, pero que escuchó la voz de su Señor. Chuy, sal fuera. De quien dio la orden, quítenle esos trapos de muerto, ya no le pertenecen, vístalo con mi justicia. Pónganle zapatos, ya no es esclavo. Pónganle un anillo, ahora es mi hijo, ya no es un extraño. Matemos el becerro gordo, porque mi hijo estaba muerto y ha vivido, estaba perdido y fue encontrado. Pero eso es por lo que nos es difícil entenderlo, mi hermano. Y este es el punto, ¿en qué parte de la escena estás? ¿Estás en el nuevo pacto? Te urge estar en el lugar correcto, porque todo lo demás en tu vida es secundario, mi hermano. Debes entender eso. No sabes si tienes el día de mañana. Yo sé que tienes preocupaciones, lo sé, pero eso es lo primero que tienes que dejar listo. No sabes cuándo te van a llamar a cuentas. Estás en Cristo, no lo dejes para mañana. Tu matrimonio, tu trabajo, tus hijos, todo eso, créeme, es pasajero y Dios te puede ayudar para eso, sí, pero comienza aquí. Comienza con esto. ¿Por qué sirves al Señor? ¿Por qué haces lo que haces? En respuesta a lo que Él te ha dado. Cuida tus motivos. Si todavía piensas que el perdón y la bendición de Dios depende de ti, no has entendido el evangelio de la gracia. Necesitas confiar en Cristo, porque es por fe, no por obras. El punto es, ¿ya fuiste redimido? Y si no es así, ¿por qué no confías hoy en Él? Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dale paso al Señor. Deja que Él arregle tu deuda. Díselo con todo tu corazón. Vete en la escena, en el lugar de la escena correcta, y grítale como Bartimeo el ciego: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ya entiendo quién soy yo. Entiendo quién eres tú. Si quieres hacerlo, te invito a que te pongas de pie y vamos a pedírselo al Señor en oración. Y Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor. Dios mío, porque así es de cruda, pero así es de real, Señor. Así es de hermosa, Señor, porque al ver tu amor, al ver tu misericordia, Señor, sobre gente como nosotros, Señor, podemos entender entonces bien el evangelio, Padre. Una y otra vez la palabra dice que tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios, y en este día reconocemos nuestra necesidad de ti y comenzamos a caminar, Señor, nuestro cristianismo en fe, Señor. Reconocemos que te hemos fallado, Señor. Reconocemos nuestra maldad, Señor, y ponemos nuestra mano sobre ti, Dios, porque es la única manera, porque tú eres el único camino al Padre, porque tú viniste a salvarnos, Señor. Y te pedimos que tú escribas en nuestro corazón y en nuestra mente tu ley, Señor. Y te pedimos que podamos entender estos principios tan importantes, Señor. Tu sacrificio ya fue hecho, ya fue acepto. No hay más por hacer. No existe religiosidad, no existe rito, no existe leyes, no existen ninguna de estas cosas que podamos hacer, Señor, porque aunque las hagamos, Señor,
Tú ya completaste la obra y de hecho el hacerlas en ese punto es afrentarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a reconocer y a entender, Señor, lo que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir un cristianismo en la gracia. No queremos vivir un cristianismo, Señor, en la ley, Padre. No nos corresponde, Señor. Ya somos libres. Vamos a hacerle este canto. Dice: estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver y que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Dile: y estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver y que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Y estás conmigo, y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Y eres el Padre que siempre soñé. Eso es lo que eres tú para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos lo que nosotros jamás pudimos haber alcanzado. Señor, bendice tu iglesia, Padre. Bendícela. Y mis hermanos, ¿cuántos están dispuestos a caminar al Señor? Y a caminar con el Señor en esta libertad. Si alguien tiene alguna duda, puede acercarse a mí al final. Y también, si alguien no había hecho una decisión por Cristo y la hizo, acércate a mí también para orar por ti. Así es de que, mis hermanos, Dios me los bendiga. ¿Puedes decir conmigo: soy libre en Cristo? Dios te bendiga, mi hermano.